Mr. Carlos Norberto Urquiaga, Argentina, diputado en ejercicio por la provincia de Buenos Aires. Bloque Partido Justicialista Unidad y Renovación. Es magíster internacional en mediación, resolución de conflictos y justicia restaurativa, docente honorífico internacional en la Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría FCIPCA, Bogotá, Colombia. Recibió de la Cámara del Senado de la Nación Argentina la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, homenaje a la trayectoria en el rubro Líderes de Desarrollo en Latinoamérica, otorgada por la Federación Argentina de Municipios y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, Argentina 2014. Se desempeñó como intendente del municipio de José Clemente Paz, Buenos Aires, Argentina, durante el periodo 2010-2014. Actualmente es diputado por la provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, Bloque PJ Unidad y Renovación, donde desempeña el cargo de vicepresidente. El título de su ponencia, Pobreza, Conceptualidad Operativa. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Después de David y la felicidad que me dio tu presentación, empiezas a hablar de la pobreza un poco bajo. Pero bueno, son las realidades que tenemos que encontrar. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Bueno, son las realidades que nos interpelan todos los días. Y cuando hablamos de pobreza, aquellos que tuvimos alguna responsabilidad de gestión, y se hace tan difícil combatirla, en realidad se hace difícil porque es difícil encontrarla. No es difícil visualizar los efectos de la pobreza, pero sí es difícil encontrar las causas. Y en algún momento, cuando yo nunca armo un PowerPoint para hacer ninguna presentación, ¿no? Esto es una excepción, lo que van a ver es por primera vez en mi vida, y atendiendo a pedidos suaves de todo el grupo, amables, y demás, me decían, bueno, a ver si vemos algo en la pantalla, porque siempre me ven a mí. Menos mal que traje un PowerPoint, porque acá mucha luz no hay y mi colorcito no ayuda a que me vean, pero vamos con el PowerPoint y yo. Les decía que me puse a pensar hace un rato largo la cuestión de la pobreza y traté de buscarla y encontrarla desde otro lugar, y no desde el lugar tradicional del lamento de la pobreza. Entonces empecé a recorrer, digo, ¿qué caminos se recorrieron en otros lados para resolver la pobreza? Y encontré tantos caminos que no había un solo camino. Y entonces me preguntaba por qué no había un camino, y no había un camino porque no había un concepto único de la pobreza. Cada uno tiene una receta y la construye a partir de un concepto. Y ese concepto de pobreza se transformó en un símbolo. Y aunque los conceptos eran distintos en cada uno de los que lo expresaban, porque hacían su propia conceptualidad y conceptualización, lo cierto es que cada uno tenía una receta distinta, partía de un diagnóstico distinto, por lo tanto proponía soluciones distintas. Entonces me di cuenta, o creí darme cuenta, o creo haberme dado cuenta, o creo haber entendido para mi interior, que el concepto se había transformado en un símbolo, y ese símbolo, como todo símbolo que viene a representar algo, se transforma en aquel que oculta las verdaderas causas que dieron origen a su existencia. Es medio complicado, ¿no? Digo, el símbolo representa, y en la representación perdemos de vista lo que representa, porque ahora el símbolo adquiere representación en sí misma. Con lo cual, cuando hablamos de pobreza, todo el mundo entiende de qué hablamos, pero cada uno habla de una cosa distinta. Y eso es difícil llevarlo a la práctica, y eso es hace difícil implementar políticas públicas, porque cada uno habla de cosas distintas. El símbolo viene a invisibilizar todos aquellos aspectos que le dieron origen, sentido y construcción. Mágicamente desaparecen las causas y nos muestra los efectos como la razón, y en realidad son los efectos. Y podemos ser eficientes en la administración pública, podemos ser brillantes trabajando efectos, para atenuar efectos, pero nunca ninguna administración, la más eficiente del mundo, que se dedique a corregir los efectos, va a atender las causas. No hay administración posible de los efectos que corrija la causa. A lo sumo atenuamos efectos, presentamos de otra manera los efectos, pero las causas siguen latentes.
porque hacen a la estructuralidad invisibilizada del símbolo pobreza. Entonces, ¿qué hacemos? Nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué carajo hacemos? Y bueno, animémonos a pensar humildemente desde otro lado la pobreza. Animémonos a repensar y animemos a deconstruir el concepto y la representación y las representatividades y todas las redes que se les ocurran para empezar a caminarlo, y vamos a caminarlo en simple, en común. Entonces, surge la idea que hay que tener un nuevo concepto de la pobreza. Pero no podemos caer de vuelta en el concepto académico. En el medio de la academia, diciendo yo, no podemos caer en el concepto académico. Este político está loco y se está ganando el odio de todos sus compañeros que están por ahí abajo. Pero lo que no lo resolvió, no lo resolvió. Así como somos responsables de las políticas mal implementadas o de las malas leyes, también háganse cargo de lo que no salió bien. Entonces digo, hagamos una nueva conceptualización de la pobreza, pero que sea operativa. ¿Qué significa que sea operativa? Porque el concepto académico ya lo tenemos recorrido, y una teoría es más hermosa que la otra. Y una más inútil que la otra. Y la academia entrega premios Nobel en economía. Y seguimos sin resolver la pobreza. Bueno, pero digo que sea operativa. ¿Y por qué operativa? Porque quiero poder hacer algo concreto. Entonces, digo, bueno, pero ¿qué decía la academia respecto de la pobreza? Y hay un amigo que se llama Paul Spiker y que dice así, un académico, digo, los debates sobre la pobreza han estado encapsulados por un formalismo académico artificial, en el cual ha insistido que debe existir un núcleo común de significado. Lo dice la academia. Digo, no, ahora sí es política. Sin embargo, la pobreza no tiene un significado único, contiene una serie de significados relacionados a través de una serie de similitudes. Bien, si lo dice la academia, así será. Entonces empezamos a recorrer unos y otros, y uno dice, la pobreza como un concepto material define una población. Es decir, hablo de la pobreza, le digo, definime la pobreza, y me hablo de la población pobre. Bueno, pero es así. La pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y un conjunto de otras necesidades que cambian según el tiempo. Bien, amigochos, bien. Una privación severa de bienestar físico y bienestar, y me está hablando del pobre. Por lo general, la pobreza se refiere no solo a las privaciones, sino a las privaciones sufridas. Las privaciones, hay un sujeto de las privaciones, con lo cual me vuelve a hablar del pobre. Entonces digo, bueno, no, pero aquí me va a hablar de pobreza. Y si los pobres son aquellos cuyos, pero eso te pregunté pobreza. Y voy al siguiente, Aston, y dice, sin duda la privación refiere a necesidades esenciales que no son satisfechas, y me sigue hablando del pobre. Y la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, aguas, y me dice todas las cosas que le faltan al pobre. Y voy por otra más. Esto no le va a pasar, porque en realidad me va a hacer perder tiempo, yo me quiero ir a los fierros, pero bueno. Las perspectivas de pobreza según el nivel de vida, y hay algunos que dicen que, bueno, el nivel más básico de los individuos y las familias, y me cuenta toda la historia que le pasa a los individuos y la familia cuando hay pobreza. Y la verdad que todas o la mayoría de las que busqué, me hablaban de lo mismo. Entonces digo, ¿existirá la pobreza? Porque si yo pregunto qué es la pobreza y me dicen, el pobre le pasa esto, yo digo, pero ¿cuál es la enfermedad? No, pero tiene fiebre, tiene vómito. Sí, pero ¿cuál es la enfermedad? No, vos sabés que esa fiebre y ese vómito le impide al hombre realizarse normalmente. Sí, perfecto, ya te entendí. ¿Cuál es la enfermedad? Y mirá, yo calculo que con la fiebre que tiene, el vómito y dale con lo mismo, pero ¿cuál es la enfermedad? Y no logré entender cuál era la enfermedad. Entonces dije, bueno, sigamos trabajando, buscando. Me dice, la pobreza como una instancia de desigualdad, y ya me habla del pobre respecto a otras personas. Pero ¿por qué existe la pobreza? Bueno, no siento que el camino que recorrí no voy a avanzar mucho más. ¿Quién marca el tiempito? Yo.
¿Te llaman Patricia? Entonces digo, vamos a definirlo nosotros. Pobreza es restricción. El común denominador a todas las definiciones, aparte de evadir el tema de qué es la pobreza, es que todos hablan de una restricción, pero nadie lo dice. Todos me enseñaron hasta ahora que la pobreza es una condición y me explicaban las características de la condición. Y como es una condición, opera en cabeza de alguien. ¿En cabeza de quién? Del pobre. Por lo tanto, la pobreza es la condición del pobre. ¿Por qué es pobre? Por mi condición de pobreza. ¿Y por qué existe la pobreza? Y porque existo yo que soy pobre. Entonces, la responsabilidad de la pobreza es del pobre. La titularidad de la pobreza es del pobre. Y todas las cuestiones inherentes a la pobreza se transmiten al pobre por ser titular de la condición. Si la pobreza es triste, el pobre es triste. Si la pobreza es marginal, el pobre es marginal. Si la pobreza se aproxima a la violencia delictiva, el pobre es chorro. O está cerca. ¿Por qué? Porque cuando se adjudica en cabeza del titular la pobreza, vienen a aflorar todos los pasivos que había ocultado el símbolo pobreza. Entonces, para el análisis académico, el símbolo deja atrás, subvierte todo y se transforma en la representación de todo lo que no muestra. Pero en cabeza del titular sale el símbolo y aflora las debilidades. Por eso las conceptualizaciones de pobreza que tenemos me hacen descripciones de lo que le pasa al pobre y no de la pobreza. Entonces decimos que la pobreza es una restricción. Y tenés razón, la madre. Para el reloj, Pato. No. Entonces decimos que es una restricción relativa que afecta a un sujeto o sistema respecto de un interés que asume como necesario y o importante. Y acá tenemos al sujeto activo. La conceptualización prevé y entiende que el sujeto activo es el que va a disparar o no la condición. No es la sociedad que asigna condición. No es el resultado de la pobreza lo que opina la sociedad. Es lo que el sujeto entiende que necesita y no puede. ¿Sí? Y asume como importante de atender o satisfacer, sin lo cual se vería limitado en sus aspiraciones. Acá hay un sujeto activo, hay una vocación y una aspiración por, y aquello que restringe las posibilidades de ese ejercicio es la pobreza. ¿Y por qué tiene que ser restricción? Porque cuando decimos que es una restricción, lo ponemos en tiempo de verbo. Restringir. Cuando existe la restricción, existe el restringido y existe quien restringe. Y ahí podemos hacer algo. Porque si no, la pobreza no tiene padres, no tiene madre ni pariente, simplemente está y es una condición. Y como es una condición dada, estigmatizante, sonaste, de ahí no salís más. Hay una gobernadora, la de la provincia de Buenos Aires, que dice que los pobres no llegan nunca a la universidad. Obviamente no tiene este concepto de pobreza, tiene los anteriores, ¿no? La exclusión y la condición de clase. Entonces, si decimos que hay restricción, hay restringidos y hay quien restringe. ¿Y quiénes son los que restringen? Restringidos ya sabemos quién es. ¿Y quién restringe? Hay dos sujetos que restringen. ¿Estoy tapando la puerta? Hay dos sujetos que restringen. Uno es el mercado y el otro es el Estado. Por acción u omisión. Señores, los responsables de la pobreza, ¿dónde están? Ya aparecieron, son dos. El mercado y el Estado. Por acción u omisión, el Estado. Por ambición, el mercado. Bueno, ahí sí podemos trabajar. Ya tenemos sobre qué trabajar. Ya tenemos a quienes interpelar ante la situación. Porque el concepto de la pobreza como causa, y salimos, es de donde queremos salir, dice que a causa de la pobreza, vos no tenés salud, vos no tenés educación, vos no tenés vivienda, vos no tenés alimento ni vestido, y en realidad, la falta de salud, la restricción en la salud, la restricción en la educación, la restricción en la vivienda y la restricción en los alimentos y vestidos es lo que me da un marco de pobreza.
con lo cual se invierte. El símbolo que ocultaba todas las inequidades deja salir a la luz cuando el sujeto es activo en la definición y en la conceptualización de pobreza. Entonces, no es que todo eso, la pobreza genera, sino que todo eso genera pobreza. Y si lo representamos, lo que hablamos, lo visible y lo ocultado, el símbolo y lo que el símbolo no muestra. La punta del iceberg es la pobreza y lo que está por debajo de la línea de flotación del iceberg son las restricciones. Y dentro de las restricciones tenemos a los dos entes que restringen. Las restricciones económicas propias del mercado y las restricciones políticas propias del Estado. Y cuando hablo del Estado y la institucionalidad social construida a través de cualquier organismo que tenga injerencia en nuestra vida y donde hayamos delegado parte de nuestras acciones a favor de él. Galtung es un sociólogo sueco, ¿no? Sí. Sueco, es sueco Galtung. Es un sociólogo y matemático, y él define, es uno de los que más escribió sobre violencia en el mundo, es el 50% de la bibliografía que hay en el mundo que refiere a la pobreza lo tiene a Galtung como el hacedor, y él define a la violencia y dice que la violencia que se ve como el iceberg de la pobreza, y hay tres tipos de violencia: una violencia directa, que es la violencia visible, que es la represión en la calle, que es el piquete, que es la protesta; una violencia estructural, que tiene que ver con aquello que tradicional y históricamente se transformó en injusticia social, que genera violencia; y una violencia cultural, que son todos aquellos instrumentos que vienen a tapar la violencia estructural o a validarla o a justificarla. Los medios de comunicación en la Argentina de hoy, las publicidades de los medios dominantes para tapar que esta estructuralidad existe. Y se me ocurrió hacer un paralelismo entre lo que yo digo que es la pobreza, que se construye desde una restricción política y una restricción económica, y que la pobreza viene a ser lo que a Galtung resulta la violencia directa, y que la restricción económica viene a ser a lo que Galtung dice violencia estructural, y esto es estructural y sabemos que es estructural, y una restricción política que tiene que ver con la violencia cultural, el Estado que mira para otro lado o dice acá no pasó nada, o nos muestras una estadística diciendo que el índice de NBI es 0,5 y el mes pasado fue 0,7, y en el medio, entre 0,5 y 0,7, en 0,2, hay cientos de miles de chicos muertos. Y esa es la violencia. Pero el Estado y mercado, hermanos, siempre van a estar mostrando a la violencia. Porque el paso siguiente a la pobreza es correr la pobreza y mostrar la violencia cuando se reclama, cuando el pobre reclama. Cuando el pobre reclama, nadie dice, esa es la pobreza que está en la calle, dice, es la violencia que está en la calle. En una línea directa a estigmatizar aún hasta el reclamo. Me metí en un libro de biología a ver qué era el crecimiento y qué era el desarrollo. Por esto de la pobreza, viste, que no crecemos y no nos desarrollamos. Entonces encontré en este gráfico cómo para la biología ocurre la vida y el crecimiento. Y es una curva que en algún momento se estabiliza, y bueno, acá, cuando se nos cortó ahí es porque ya fuimos. A veces ocurre que es un descenso suavecito, pero a veces no. Pero lo cierto es que así representa la biología el crecimiento. Entonces yo digo que del mismo modo que la biología ocurre, nosotros ocurrimos a la vida, nacemos, y entonces dije que vamos a poner la línea de crecimiento como un factor cronológico, natural, e irreversible e inevitable. Nosotros vamos a crecer. Hasta que dejemos de existir, vamos a crecer. 2 minutos. Ah, la pelota. Bueno. Digo, y entonces identifico en esta línea el crecimiento, y hacia arriba ordenamos el desarrollo. Y tenemos 3 franjas. Digo que acá adquirimos capacidades, acá otras y acá otras. Esta capacidad que adquirimos en esta etapa básica y elemental de crecimiento es la capacidad de la tarea, la capacidad del hacer. Aquellas habilidades
básicas o poco elaboradas que adquirimos con la vida y con algún aprendizaje básico. La segunda línea que tenemos, la segunda franja, es la capacidad de organizarnos. Hiciste la escuela primaria, hiciste la secundaria, planificas tu vida, planificas tu compra, planificas qué recursos tenés, pensás qué trabajo vas a tener o conseguir o buscar, quién va a ser tu novia, tu novio. Y la tercera es la capacidad de la dirección. Entonces tenemos una capacidad para la tarea o el hacer, una capacidad de organizarlo y una capacidad de elegir. En esta ya tenemos los profesionales, aquellos que ya desarrollaron todas estas capacidades, que están en condiciones de planificar a largo plazo, con una visión geopolítica, con una visión distinta al resto de la sociedad, y son los dirigentes que debieran hacer que nuestra sociedad crezca de manera organizada, promoviendo el bien común, el desarrollo y la inclusión. Ahora bien, ¿qué pasa en la vida? Nosotros crecemos hasta un límite, y es el límite de nuestra restricción. El límite puede ser natural o puede ser un límite político impuesto por la sociedad en la que vivimos. Con lo cual siempre vamos a crecer hasta el límite de nuestra capacidad, y ahí opera lo que decimos línea de restricción. Así es el crecimiento y desarrollo. Acuérdense que crecíamos y nos desarrollábamos. Entonces, esta es la fuerza que tiene cada individuo y sociedad para tener lo más elevado posible la LR, que es la línea de restricción. Esa línea de restricción va a limitar mi crecimiento y mi desarrollo. Lo que ocurre en sentido contrario es una fuerza opuesta en sentido contrario, que es la restricción. Y hay dos tipos de restricciones, como recién decía, unas naturales y otras políticas, o impuestas por la sociedad. Si la restricción es inversamente proporcional, es decir, cuando una restricción es baja, se aumenta el ángulo y cuando la restricción es alta, se aplana la restricción. Ahora, ¿qué pasa si superponemos a lo que teníamos como tarea, organización y desarrollo y lo ponemos con las líneas de restricción que son propias? Tenemos distintos niveles de restricción, y eso nos va a dar distintas capacidades, distintos momentos de crecimiento y desarrollo al sujeto y a la sociedad. Estas restricciones, que son naturales, pusimos con la flecha negra las restricciones naturales, siempre hay restricciones naturales, y con flecha roja las restricciones políticas. ¿Qué pasa cuando en un individuo o en un grupo social la restricción es leve? Quiere decir que tiene más fuerza el crecimiento y el desarrollo que la restricción. Operamos geométricamente y dijimos, bueno, elevemos y vemos cuántas restricciones entran. Y a los más favorecidos les caben dos restricciones, una natural y una social o política. Si son clase media, fíjense que baja la línea y ya entra una tercera restricción. Y esto ocurre, esto es la realidad. Acá dibujamos la realidad de todos los días. Entonces ya ocurre que son tres. Si seguimos achicando, empujando la restricción y tenemos menos crecimiento y desarrollo porque hay más restricciones, porque se acumula arriba de la línea de restricción, y sabemos quiénes son los que acumulan acá arriba, ya entran 4 restricciones. Y en el último caso, fíjense que casi nos acostamos sobre el eje, ocurren también 4 restricciones, pero hay una diferencia en estas 4 restricciones respecto de esta. Y es el efecto y el poder que va a tener el impacto de las restricciones desde una altura más elevada respecto de una altura menos elevada. La velocidad de caída de la restricción, la aceleración en caída libre de la restricción acá, no tiene el mismo impacto que acá. Esto explica la pobreza y esto explica la indigencia. Esto explica la clase media y esto explica la clase alta. Y ahora volvemos a juntar la línea de restricción, las restricciones y las oportunidades en la vida, el crecimiento y el desarrollo. Fíjense cómo operan las restricciones y cuáles son las capacidades que se adquiere cuando la restricción es menor. Tengo la capacidad de la tarea, tengo la capacidad de organizarme y tengo la capacidad de dirigir. Y lo lindo, que ocurre en un tiempo menor a lo que sería la media, la clase más favorecida, sin restricción en los recursos. No hablo de pobreza ni riqueza, estamos hablando de restricción. ¿Qué le ocurre a la clase media? Llega a lo mismo, los dos llegan a lo mismo, pero uno llega antes.
Y de acá a acá el crecimiento es exponencial, porque tienen los recursos que le permiten hacer exponencial el crecimiento del desarrollo. Acá a acá es casi lineal. Entonces tenemos que la clase media, que tiene 3 restricciones, logra la tarea, la organización y un poco del desarrollo. ¿Qué le pasa a las otras clases? ¿Qué le pasa a la clase baja? Tiene capacidad para la tarea y en algún tiempo maduro de su vida, un poco de organización. A esta altura ya tenemos 6 pibes, no tenemos la casa, aprendimos a organizarnos, no tenemos más chicos, pero ya tenemos una situación dada. ¿Y qué pasa con la última que vimos? Solamente me queda capacidad de la tarea. No me puedo organizar, no puedo dirigir. Acá pierdo la conciencia. Acá no tengo la conciencia de mi propia existencia. Solo tengo conciencia de la necesidad de sobrevivir. Acá tengo conciencia en la madurez de mi propia existencia y le cuento a mis nietos los errores que cometí cuando joven, porque recién a la madurez pude adquirir la experiencia que me hubiese dado la capacidad de organizar en otra etapa de mi vida. Y acá estamos. Un ser humano que no tuvo restricciones, se desarrolló al máximo de sus capacidades. Son los mismos cuadros, tienen la misma medida y tienen la misma ubicación en el plano. Un ser humano que tuvo alguna restricción, pero logró alcanzar lo que tenía que alcanzar. Otro ser humano que no tuvo la misma suerte. Y acá, la indigencia. Con capacidad solo de hacer, ni de organizarse, ni de dirigir. Ante una situación compleja y una crisis como vive la Argentina, muchas veces, equivocados, reclamamos igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué decimos? Que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Pero la realidad es que la restricción nos hizo distintos a todos. Este tamaño de cabeza, ese tamaño de capacidad de pensar y de horizonte y de herramientas, este tamaño de cabeza es, con el esfuerzo que quiera, imposible o muy poco probable, o la media nunca va a llegar a esta, si no tuvo restricciones. Entonces, como la situación económica en Argentina está mal y pedimos igualdad de oportunidades, resulta que para salir de esta situación nos van a dar una herramienta. Y vamos a pensar que esto es una pala de hacer un pozo. Señor, ¿usted está mal? Sí, bueno, tengo una pala. Trabaje con la pala. Gracias, señor, me voy al trabajo. Señor, ¿usted está mal? Sí, tengo una pala. Me cuesta un poco manejarla, pero bueno, déjame ver que algo voy a hacer. Señor, toma una pala. Y la verdad que no me sirve. La voy a aceptar y la voy a dejar, pero no la voy a usar. Vago de miércoles, ya no quiere usar las herramientas que le brinda el Estado. ¿Cómo los demás trabajan y este vago no quiere? No tiene la capacidad para la herramienta que le doy. Señor, tome la pala. Una pala. Igualdad de oportunidades. No alcanza con igualdad de oportunidades. Equidad y capacidad para el manejo de la herramienta. Ya me fui, ¿no? Bueno, voy a dejar para... Voy a avanzar un poquito más y voy a dejar para la próxima cómo resolverlo. Pero... no. A no ser que me den un rato más. Sí, dale, termina. No podemos. Bueno, ya. Me están restringiendo. Me están restringiendo. Votemos. Votemos. Esa restricción, la que les mostré hoy, que cae de determinada altura y tiene impacto en cada uno, ¿cómo operan? Fíjense en el grado de inclinación de gráfico. Fíjense en la distancia que hay entre donde sale la restricción, donde sale el impacto de la medida, y la línea. No hay, se apoya. Esto ocurre cuando las clases son altas porque las grandes medidas vienen de la pirámide del gobierno central y ellos viven a esa altura, con lo cual las medidas
no impactan seriamente, se apoyan en ellos. Con el grado de inclinación va a hacer que esto pegue y se desvíe y caiga en la base. No se va a incrustar, tiene pocas posibilidades de incrustar. Quiere decir que va a ser una molestia relativa y transitoria. A la clase media ya ocurre que son 3, ya no es 1 o 2, son 3 las restricciones, caen de un poco más alto, esta se apoya, esta se clava y esta segura se clava. Cuando se clava sigue haciendo más presión hacia abajo y necesitamos de crecimiento y desarrollo para sostener esto que es la línea de restricción que me somete. ¿Qué pasa con el resto? Estos muchachos están en problema porque si le van a clavar las 4 y van a sentir esta restricción por el resto de su vida, y la única manera de que eso no ocurra es levantar el plano de inclinación de esta recta que es la línea de restricción. Y ni hablemos de ellos que se le van a clavar los 4 y se la van a clavar a gran profundidad, porque la caída libre y la aceleración que tiene el cuerpo a esta distancia hace que sea imposible salve el impacto de esta restricción. Esta gente está condenada. Solo debe aparecer el Estado para eliminar la restricción. Solo tienen que eliminar la restricción. Y como el Estado es responsable, y el mercado también, hay 2 lugares a donde hay 2 puertas que ir a golpear. El mercado seguramente no me va a atender, entonces voy a tener que golpear la puerta del Estado. Esa línea de restricción tiene una trama determinada. ¿Por qué? Si esto es la línea de restricción y acá está lo que y acá arriba está lo que yo necesito, y acá abajo está lo que necesito y no tengo, y acá abajo está lo que tengo, quiere decir que a través de la línea de restricción puede permear cosas. Para las clases bajas, la permeabilidad es baja porque la trama del tejido textil es cerrada. Si nosotros logramos una trama de esta característica que es de la clase media, seguramente pasan más productos y más activos, van a la base de la sociedad. Y si la trama es más abierta, seguramente que va a pasar mucho más de lo que debe pasar para que abastezca a quien tiene que abastecer. De esta malla a esta malla es probable que con esfuerzo se logre. De esta malla a esta es muy difícil que lo logremos. De esta malla a esta no hay, porque el mercado se encarga de que no se estire más. Entonces, ¿cómo estiramos esta malla? Empoderando la base. ¿Cómo? Con recursos, con oportunidades, subsidiando el consumo de las tarifas para que te quede plata en el bolsillo y con la plata puedas comprar alimentos, puedas acceder al libro, puedas educar mejor a tu familia, puedas estar más tiempo en tu casa para refortalecer el vínculo familiar que hablábamos hoy. Tengas más tiempo en tu casa para que tu hijo te escuche, te vea. Y todo eso haga que te fortalezcas. Y vos cuando te fortaleces, empujás la restricción hacia arriba, tirás, empujás. Y esta malla se va a abrir hasta esto. Y ahí te vas a posicionar desde otro lugar donde van a pasar aquellos artículos que antes no pasaban. Para esto hace falta un desarrollo lógico, armónico y planificado por parte del Estado. ¿El Estado nos ayuda en esta situación? Sí. ¿Y cómo funciona la asistencia social en la emergencia? Imagínense que acuérdense cómo es la inclinación, es clase baja, así que está casi acostado. ¿El Estado cómo me abastece por acá? Si las cosas no pasan por acá, si el micrófono no pasa por acá, hay que abrir la malla para que pase el micrófono. ¿Cómo abastece el Estado? El Estado perfora con un ducto grande en 1, 2 o 3 lugares, con la salud, con la educación y con la vivienda. Y así inyecta a la base aquellos recursos que necesitamos para empoderarnos y para tener la fuerza suficiente para levantar la línea de restricción y pasar a esto otro. Si a mí el Estado me abastece toda la vida, yo no ejercito nunca el músculo que vence la restricción. Nunca hago ejercicio. El ejercicio lo hace el Estado por mí. Y no me ayuda. Cuando el Estado se retire, yo ahora pasados los años tengo el mismo músculo y no tengo capacidad de tensar esta malla geotextil para que pasen más recursos. Entonces el Estado me tiene que ayudar transitoriamente con una planificación estratégica que me permita a mí transformar en poder y en fuerza los recursos que me asignan, porque tiene que ser con mi propia fuerza que estire la malla. Porque el Estado, cuando saque el conducto de acá y se vaya después de haber asistido 2 años, esta malla no se estiró, es la misma. No pasa un recurso más. Sí me habrán pasado los años y habrá pasado la asistencia
Y este es el asistencialismo que no promueve el desarrollo. Cuando yo logré hacer el esfuerzo suficiente, y ya redondeamos, para estirar la malla, seguramente voy a tener otro acceso a otros tipos de recursos, con lo cual, volviendo a lo que decía, respeto todas las definiciones académicas, y porque son así, porque afirman y son afirmaciones valederas, pero en lo operativo no me sirve para resolver algo donde tengo que identificar a la causa y a los causantes, el Estado y el mercado. Del otro lado, nosotros, el pueblo. Gente, muchas gracias. Agradecemos la ponencia del magíster Carlos Noel Mejía, Argentina, diputado en ejercicio de la provincia de Buenos Aires.